todos, qué alegría estar por aquí. Miguel, muchísimas gracias, qué bonito, qué bonita introducción. A ver, solo voy a preguntar, no puedo ver yo si ustedes me ven y si se escucha bien. Entonces les voy a pedir si me ponen aquí en el chat si sí se ve. Perfecto, ya estoy viendo respuestas, genial. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es compartir aquí mi pantalla. Muy bien. Y pues muchísimas gracias, de verdad. Qué alegría poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Pues ya Miguel les contó un poquito sobre mi hoja de vida. La verdad, eso no es lo importante ahorita. Lo importante es que estamos unidos, ¿saben? Que algo de positivo que nos ha traído el coronavirus es precisamente esto, que podemos estar juntos, que podemos estarnos conectados. He estado viendo ahí un poquito curioso el chat y veo que hay gente de muchísimos lados, hay de diferentes continentes, así que eso es algo muy, muy bonito que nos trae pues la oportunidad de lo que estamos viviendo ahora. Eh, ¿Por qué le pongo el nombre de ¿y qué hago con mi miedo? Yo creo que Yosimar hizo, y se los prometo que no nos pusimos de acuerdo, sino que fue algo que sucedió. Como que ella hubiera hecho la introducción muy, muy bonita de lo que yo voy a platicarles el día de hoy. Y precisamente le he llamado ¿qué hago con mi miedo? Porque creo que eso es un punto en común que nos une a todos en este momento. Y así que, primero que nada, voy a agradecerles por la confianza de estar aquí con nosotros compartiendo. Y segundo, vamos a felicitarlos. Porque yo creo que si están aquí conectados con nosotros es porque están buscando aprender. La persona que busca aprender está buscando mejorar. Y cuando una persona mejora su mundo, yo tengo la creencia de que mejora el mundo entero. Así que muchísimas gracias y felicidades por eso. Así que como esto lo estamos haciendo de una forma virtual, vamos a intentar hacerlo, pues bueno, un poquito interactivo. Yo estoy de repente viendo aquí un poquito el chat, así que si tienen en algún momento alguna pregunta o algo, lo van poniendo por ahí. Ya saben que al final lo vamos a ir respondiendo. Y les voy a pedir que tengan a la mano algo que apuntar, porque les voy a dar como muchas preguntas donde van a poder ir profundizando un poquito sobre ¿y qué hago con mi miedo? Hicieron algunas preguntas ahorita con Yosimar, algunas quedaron pendientes y creo que de repente en esta plática logramos abarcar un poquito sobre eso, ¿sí? También, a ver, yo creo que es muy importante que podamos compartir. Lo más importante en este tiempo es que podamos compartir. Así que si en algún momento escuchas una frase, te viene a tu mente una idea, algo que nos quieras compartir, que lo pongas en el chat también. Sabes, el alma o nuestro ser interior se comunica con nosotros de muchas formas. Así que una de esas puede ser una canción, puede ser un libro, puede ser una charla como esta, puede ser una frase que leí por ahí. Así que cuando nosotros captamos una idea como esas, creo que eso es el valor que estamos obteniendo. Así que si lo compartimos con los demás, aparte con los demás, en el chat, aparte de que lo estamos compartiendo un punto de vista diferente, estamos también, pues bueno, afirmando para nosotros el aprendizaje que estamos teniendo. Muy bien, entonces, ¿por qué el miedo? El miedo es el punto en común que tenemos ahora y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Yosimar ya habló un poquito sobre que realmente el miedo tiene efectos en la salud. Como lo mencionaba Miguel, soy autor de 2 libros. El primero se llama El arte de estar sanos, y hablo sobre cómo realmente las emociones son en nuestro cuerpo únicamente químicos que me hacen sentirme de una forma específica. Porque cuando tengo miedo me siento de alguna manera, cuando tengo ira me siento de otra, o sea, mi cuerpo se siente literalmente diferente. Entonces las emociones son químicos que me hacen sentir de maneras específicas, ¿de acuerdo? Si vamos bien hasta ahí, yo creo que pueden ir poniendo ahí en el chat. Vamos a ponernos también muy honestos, así que si en algún momento hemos tenido miedo de lo que estamos viviendo ahora, escriban ahí, ok, sí, he tenido miedo. Así pues ya nos vamos poniendo un poquito más en confianza también. Muy bien, entonces, el miedo. El miedo es una de las emociones que conocemos como negativas. Y realmente no es negativa, pero lo que pasa es que nos da un poquito de vergüenza, ¿sabes? Porque cuando tenemos miedo, las personas nos pueden ver como cobardes, como que no tenemos valor. Si no tenemos valores, que no podemos, entonces no somos capaces. Si no somos capaces, no valemos. Y ahí podemos ir profundizando y contándonos una gran historia. Así que por eso es que el miedo es que lo vamos viendo un poquito como negativo y lo vamos escondiendo. Así que esa es la idea de que vayan poniendo ahí en el chat, siendo un poquito honestos con ustedes y compartiendo. Sí he tenido miedo, para que sepan que es algo muy normal, no tiene nada, absolutamente nada de malo. Así que ahora sí, vamos a entrar ya directamente en
el tema. Ok, entonces ahora vamos a utilizar muchísimo la imaginación. Entonces les voy a pedir que vamos a situarnos en tres momentos diferentes. El momento número uno va a ser lo que estábamos viviendo antes de que todo esto de la pandemia apareciera en nuestra vida. Es decir, cuando todo era, pongámoslo entre comillas, normal, teníamos nuestras rutinas, nuestros hábitos. El segundo momento es cuando de repente ya llegó la COVID. Le digo la COVID porque COVID significa coronavirus disease, es decir, la enfermedad del coronavirus. Entonces, es lo que estamos viviendo ahora, el segundo momento, y el tercer momento es lo que va a venir después, el futuro. Entonces, con esto vamos a ver que tenemos tres escenarios. El primer escenario va a ser cuando estábamos antes de la COVID, antes de la pandemia, antes de la cuarentena. Es decir, ya teníamos un mundo que conocíamos, teníamos nuestras rutinas, sabíamos lo que estábamos haciendo, es decir, ya teníamos en nuestra mente una información, alguna consciente, alguna otra inconsciente, pero que con esta información lo que estábamos haciendo era que estábamos tomando decisiones. En este ínterin es lo que mencionaba Yosimar, que el pensamiento hace que tengamos emociones y la emoción es lo que me lleva a tener una acción, a ponerme en movimiento. Entonces, cuando tengo este pensamiento que genera esta emoción, empiezo a tomar decisiones. ¿Qué estabas haciendo antes de que empezara todo esto? Empieza a apuntar por ahí esas preguntas que te van a permitir profundizar. ¿Qué decisiones estabas tomando? Cuando decidías algo, esa decisión junto con la emoción te movían para tener ciertos comportamientos. Y estos comportamientos, obviamente, enfocados en el futuro, para esperar ciertos resultados. Entonces, lo que estabas haciendo era que te estabas proyectando a un futuro para obtener esos resultados y entonces a esto le vamos a llamar el futuro, entre comillas, conocido. Entre comillas, porque obviamente nadie puede conocer el futuro, pero que ante esta información que sí conocíamos, pues teníamos un rumbo de hacia dónde íbamos. Como ya conocíamos este futuro, entonces eso nos daba una cierta sensación de tener el control. Y cuando sentimos que tenemos el control, eso genera en nosotros una tranquilidad. ¿Me siguen hasta aquí? Váyanme poniendo ahí en el chat si vamos bien. El segundo escenario, lo que estamos viviendo ahora. Todos los días tenemos información nueva, información diferente. Y entonces es algo que no conocemos. Entonces estamos en un terreno, vamos a llamarle un terreno desconocido. Con ese terreno desconocido igual es la información que tenemos ahora. Entonces seguimos el mismo proceso, empezamos a tomar decisiones, pero con información que realmente no estamos del todo seguros. Y entonces con esta información, con esta decisión que estoy tomando, de igual forma empiezo a proyectarme a un futuro. Pero ahora imagínate, si la información que tienes es desconocida y con eso te estás proyectando a un futuro, tu futuro entonces también va a ser desconocido. No sabes ni a dónde vas. Y entonces cuando este futuro, vamos a centrarnos aquí en el primer proceso, cuando este futuro conocido de repente se ve bloqueado por este otro, entonces surge en nosotros, imagina la última vez que quisiste hacer algo y no pudiste. ¿Cómo sentiste? Sentiste cierta impotencia, ¿cierto? Y detrás de eso está algo que vamos a conocer como frustración. ¿Alguna vez te has sentido frustrado? Analízalo. Yo creo que es muy importante que vayamos tomando toda esta honestidad con nosotros mismos. Ponlo en el chat también. Sí, me he sentido en algún momento frustrado. Bien, dejamos hasta ahí este segundo momento. A ver, el tercer escenario va a ser lo desconocido. El primer escenario, vamos a hacer aquí algo, es lo que estábamos viviendo. El segundo escenario, es decir, mi mente está en el pasado. El segundo escenario, en mi mente estoy en el presente. Y en el tercer escenario, mi mente está en el futuro. Como el futuro, ya vimos que no sabemos qué es, entonces es un terreno desconocido. Con eso desconocido, pues yo no puedo tomar decisiones, además que el futuro no existe, el mañana, mejor dicho, el futuro claro que sí, el mañana no existe, si no sería como aquella historia del hombre que quería ser millonario y habla con el diablo y le dice, ¿sabes qué? Quiero ser millonario. Y le dice, está bien, te hago millonario hoy mismo. ¿Y qué me ofreces a cambio? Le dice, ok, te doy mi alma, ven por ella mañana. Hacen el trato y y es millonario inmediatamente. Al día siguiente el diablo regresa con él y le dice, ok, he venido por tu alma. Y el hombre rico le dice, pues no, yo te dije que vinieras mañana. Entonces, con eso queda de evidencia que el mañana realmente no existe. Existe un futuro, cómo nos proyectamos y un rumbo hacia dónde vamos. Y ahí entra mucho el tema de nuestro propósito de vida, que pues será motivo de alguna otra charla que podamos tener más adelante.
Entonces, como el futuro, como el mañana no existe, yo no puedo tomar decisiones porque estoy en un terreno donde no existe nada. Entonces, no me proyecto porque ya estoy viviendo en el futuro. Y entonces, ahí es donde surge lo que conocemos como ansiedad. Se dice que cuando hay depresión, la mente está llena de pasado, llena de interpretaciones. Y cuando nuestra mente está en el futuro, nuestra mente está ansiosa. Eso quiere decir que la ansiedad viene de lo desconocido. Ahora, detrás de la ansiedad y de la frustración está a lo que quería llegar, el miedo. El miedo que es precisamente, que surge de lo desconocido. Entonces, vamos a ver, ahora mismo tengo mucha participación aquí de ustedes, qué alegre. Muy bien. Entonces, el miedo, ¿qué es lo que tiene detrás el miedo? A ver, el miedo surge cuando no tenemos certeza de algo, cuando estamos inseguros de algo. Y esa no certeza es el no saber qué es lo que está pasando en mi vida, tiene detrás también la no preparación. Quiere decir, el miedo tiene un mensaje para nosotros y es precisamente que no estamos preparados para algo. Hay un libro, apunten el nombre por ahí, que se llama La sabiduría de las emociones y el autor es Norberto Levi. Y ahí él habla sobre cuál es el beneficio que el miedo tiene en nuestra vida. Por eso decía al inicio, el miedo no es algo negativo, no es algo que debamos huir ni esconder, sino que realmente tiene un mensaje para nosotros. El mensaje que podría estar teniendo el miedo para nosotros es que no estamos preparados para algo. Y cuando no estamos preparados para algo, independientemente sea algo bonito o algo que no sea tan bonito, entonces nos va a tomar por sorpresa. Imagínense la última vez que recibieron una sorpresa, ¿por qué lo tomaron así? Obviamente, porque no estaban preparados. ¿Estábamos preparados para la COVID? Pues no. Y aquí es donde voy a poner en evidencia de que lo negamos y que lo escondemos de alguna manera. A ver, yo estoy en Guatemala, como lo mencionó Miguel, y en algún momento ya habían casos confirmados de COVID en México, en Honduras, en El Salvador, y en Guatemala todavía no había ningún caso. Era obvio, era evidente que en algún momento iba a llegar el primer caso, y la gente aquí todavía tenía eso de, ¿será que va a venir aquí, doctor? Yo les dije, es evidente, es obvio que sí va a venir. Pero eso lo que nos deja de evidencia es que, uno, o lo estábamos negando, y detrás de esa negación estaba el miedo, obviamente, o que estábamos siendo demasiado optimistas de que rodeados de coronavirus y no iba a llegar aquí a Guatemala. Entonces eso es también porque no hemos podido reconocer al miedo, que el miedo lo que me está diciendo es que no estamos preparados. Ahora, solo veo cómo estoy en tiempo. Perfecto. Imaginémonos que yo tengo la potestad de, en este momento, de forma virtual, los convierto a todos ustedes en médicos. Así que a partir de este momento, todos ustedes son doctores. Se acaban de graduar y van a empezar su entrenamiento para ser cirujanos. Obviamente lo pongo de esta manera porque soy cirujano y me encanta la cirugía. Entonces, ustedes están en su primer mes del entrenamiento de cirugía. Obviamente saben mucho de medicina general, pero de operar no saben nada. Y ustedes están en un turno, en una guardia en el hospital, evaluando pacientes. Todos los médicos que tienen rango superior a ustedes están operando porque hay mucho trabajo. De repente escuchan una ambulancia que llega a la emergencia. Cuando llega a la emergencia, pues ustedes son los médicos de planta, tienen que ir. Cuando llegan al área roja y se dan cuenta, descubren al paciente y se dan cuenta que tiene heridas de bala en el pecho, en el abdomen y en una pierna. Detrás de eso, los bomberos están diciéndoles todo lo que sucedió, desde hace cuánto, cuál es la distancia y todo lo que ustedes necesitan saber. Detrás del bombero o el paramédico está una señora gritándoles que por favor salve a su esposo porque no sabe qué va a hacer sin él, que tienen hijos, etc. Imagínense ese estrés. Ustedes toman la presión de ese paciente, la presión va para abajo, el paciente empieza a perder la conciencia. Saben que hay que tomar una decisión. Ahora, si me han acompañado hasta aquí en esta historia, ¿cómo se sienten en este momento? No preparados, los toma por sorpresa. ¿Y qué hay detrás de esto? Está el miedo. Ok, ahora, sigamos usando la mente, la imaginación. Avancemos en el tiempo, 5 años, que es lo que toma para ser cirujano, y estás en el último mes de tu 5.º año. Pasa exactamente la misma situación y estás en la emergencia muy tranquilo, muy confiado, sabiendo qué es lo que estás haciendo. Llega la misma ambulancia, el mismo paciente, el mismo bombero, la misma señora gritando detrás. Cuando tú descubres al paciente y te das cuenta, la presión para abajo, perdiendo la conciencia, tiene heridas de proyectil de arma de fuego en tórax, abdomen y en un miembro inferior. Entonces, simplemente tu reacción va a ser, ok, este paciente hay que operarlo ya.
¿Cuál es la diferencia? La preparación. En el primer escenario, pues no tenías ni idea de qué hacer. Por eso te toma por sorpresa y por eso te da miedo. Y en el segundo caso, obviamente, tenías toda la preparación, habías operado lo que te daba la gana, y entonces ya no había ningún miedo, estabas preparado y sabías lo que tenías que hacer. Entonces se entiende que el miedo realmente nos trae un mensaje. Ahora, el miedo puede ser algo real, puede ser un peligro real, o puede ser algo que yo me estoy inventando. Puede ser que de repente esta conferencia a mí me hubiera generado miedo y que yo pensara que no estaba preparado para esto, y simplemente es una historia que yo me he estado contando en la mente, en mi diálogo interno, que es lo que mencionaba Yosimar en su plática. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? El miedo simplemente me está diciendo, ¿estás preparado o no estás preparado para el reto que está enfrente de ti? Miremos, ¿qué más sucede con esto? El miedo sí o sí nos paraliza. ¿Qué pasa? ¿Nos paraliza o huimos? Hay un video en YouTube, lo pueden buscar como papás asustando a sus hijos, y yo creo que sí lo pueden encontrar, no me recuerdo bien. De todas maneras, al final les pongo mis redes, y en Facebook ahí puse ese video precisamente hablando un poquito sobre el miedo. En ese video lo que podemos ver es la evidencia de que realmente el miedo es algo biológico. Y eso quiere decir, están los niños, al principio puedes parecer un poquito gracioso o un poco cruel, y eso no es lo importante. Lo importante es cuál es la reacción de los niños que son emocionalmente honestos. Nosotros escondemos el miedo, los niños no. Entonces, ¿qué sucede con los niños en este video? Cuando son asustados, uno, o huyen, se dan la vuelta y salen corriendo, o dos, en el mismo lugar se desploman. Esto es la sensación, los químicos que habíamos mencionado al inicio en nuestro cuerpo que nos hacen reaccionar ante este peligro. Cuando un peligro, como el tigre que mencionaba Yosimar, está enfrente de mí, o corro rapidísimo del tigre, o me quedo ahí paralizado para tratar de que no me mire. La idea es sobrevivir. Al final, como menciono en mi primer libro, El arte de estar sanos, la idea de las emociones, el sentido biológico que tienen es que podamos sobrevivir. ¿Cómo sucede esto? Preguntaba alguien en la conferencia anterior. ¿Qué pasa realmente en el cuerpo? Voy a decir ahorita un pequeño eje, qué es lo que sucede a nivel de nuestro cuerpo químicamente. No se aprendan los nombres, la verdad. Yo sé que ya los gradué como médicos, pero no es la idea ahorita. Simplemente es para poner un poquito de base científica en lo que estoy diciendo ahora. Cuando hay una situación que sea un tigre real, o que ese tigre sea, tengo que estar encerrado en mi casa y no puedo salir, o me voy a contagiar, una historia que está en mi mente, etcétera. Cualquier tigre que tengamos aquí, o un peligro real. Este peligro, cuando yo hago una interpretación en mi mente, lo voy a detectar. Si lo detecto como peligro, entonces mi amígdala se va a activar y va a activar entonces un eje que se llama hipófisis hipotálamo suprarrenal. Eso lo que quiere decir es que desde la hipófisis se secretan unas hormonas, y en todo este eje, en medicina aprendemos un tema que se llama respuesta metabólica al trauma y la infección. Cuando hablamos de esto es el estrés. El estrés emocional también tiene la capacidad de actuar y de generar o activar este mismo mecanismo. Entonces se activa todo esto y el hipotálamo secreta un factor liberador de corticotropina, y eso lo que va a hacer es que va a viajar hasta hasta de la hipófisis al hipotálamo. En el hipotálamo se va a secretar, se va a producir la corticotropina, que va a viajar hasta la corteza suprarrenal, y en la corteza suprarrenal se empiezan a producir más hormonas, que son las catecolaminas y que son los esteroides, como el cortisol que mencionaba hace un momento Yosimar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los córticos, los esteroides, tienen un proceso, un efecto antiinflamatorio ante todo, pero además tienen otros efectos en el sistema inmune que lo que hacen es como disminuir su efectividad, porque, ¿sabes? El sistema inmunológico, el que nos defiende, el que nos protege, usa mucha energía, pero ante un tigre, pongámoslo entre comillas, ante un tigre, yo necesito primero defenderme de este tigre que me puede comer antes que defenderme de una infección, por ejemplo. Entonces, por eso es que el sistema inmunológico disminuye su eficacia. Además de eso, se liberan también las catecolaminas. Les sonará mucho la adrenalina, la noradrenalina, y eso viaja a diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Y para qué viaja nuestro cuerpo? Precisamente para que haya una redistribución de sangre y de energía para las partes de nuestro cuerpo que necesitan en ese momento reaccionar. Si es el efecto, si la emoción es del miedo, entonces mi cuerpo necesita energía y sangre en las partes de mi cuerpo que me permitan huir o paralizarme.
Y entonces, ¿qué va a suceder? Que todas las demás partes del cuerpo se quedan entonces como pues inactivas, ¿sabes? Y es por eso que conocemos muchas enfermedades que son psicosomáticas, como la gastritis nerviosa. Y eso quiere decir, la gastritis nerviosa, estás tan estresado, se activa todo este eje que te acabo de comentar. Y detrás de eso quiere decir, el sistema gastrointestinal se paraliza porque ya no tiene la misma energía y la misma cantidad de sangre y nutrientes. Y entonces de ahí viene que hay gastritis, hay reflujo, hay colon irritable que ahora está de moda. Y si está de moda ahora, ¿qué quiere decir? Que detrás hay mucho estrés. Y para que nosotros identifiquemos algo como estresante, ¿qué estamos pensando? Es lo que mencionaba Yosimar también, por eso les digo, fue un match muy, muy bonito de la plática de ella con la mía, de cómo es que lo que nosotros estamos pensando es lo que genera en mi cuerpo una emoción y me hace actuar de diferentes maneras, de la forma en que estoy actuando ahora. Entonces ahora, habiendo dejado esto un poquito más claro, voy a avanzar un poquito con, ok, uniendo toda esta parte fisiológica que les he explicado del miedo y del eje hipófisis, hipotálamo, suprarrenales, bueno, que aparte les pongo otro ejemplo, los químicos de cada emoción van a estar en nuestro cuerpo más o menos 1,5 minutos a 2 minutos. Es decir, los químicos del miedo, si ahorita aparece un tigre, en 2 minutos yo tengo que poder resolver esto. Si después de 2 minutos yo sigo con eso, quiere decir que he empezado a generar en mi mente una historia y la estoy alimentando y alimentando. Y es lo que generalmente hacemos cuando tenemos alguna situación que nos haga sentir tristes, que nos haga sentir enojados, que nos haga sentir vivir con miedo. Entonces lo que estamos haciendo es contándonos una historia que está haciendo que se active este eje que ya te comenté y que va a generar en nosotros vivir con miedo. Y ahora ni nos hemos dado cuenta, pero eso es lo que hemos estado viviendo. Entonces, el otro ejemplo que estaba diciendo, también cuando se secretan estas hormonas, que le llamamos hormonas contrarreguladoras, estas hormonas también lo que hacen es que viajan también a tu cerebro y generan una pequeña constricción a nivel frontal. Y en esta parte es donde nosotros tenemos toda la parte racional. Entonces, a ver, cuéntenme ahí también, pongámonos honestos una vez más. ¿Quién en algún momento ha estado tan enojado y ha dicho cosas y después de que ya dijo todo, que ya liberó esa energía, dice, ok, perdón, no quise decir eso? A ver, yo creo que ahorita debería subir el chat muchísimo, que todos en algún momento nos ha pasado. Y es precisamente porque la parte racional en ese momento queda como bloqueada. Entonces, por eso es que no pensamos y simplemente actuamos. Es como que, entonces, está el tigre frente a mí y como que yo me quiera poner a negociar con el tigre. No es posible, tengo que reaccionar y por eso esa parte no es necesaria y toda esa energía se va hacia otras partes donde sí se necesite. Entonces, habiendo hablado sobre la fisiología del miedo en nuestro cuerpo, qué es lo que hace biológicamente, volvamos a unirlo con el miedo de lo que estamos viviendo ahora. Sabes, en storytelling, en el arte de contar historias, se dice que el drama es aquella parte en la historia que marca un antes y un después en la historia. Y en las historias que nosotros leemos, etcétera, es algo muy, muy importante. Ahora, en la historia de tu vida, si vamos de nuevo a los momentos 1, 2 y 3, en el momento 1 ibas muy bien, en el momento 2 es el punto de quiebre, o es ese momento de drama, en donde marca definitivamente un antes entre el 1 y un después, el 3, que hasta el momento desconocemos. Así que ahora vamos a unir todo esto, la fisiología, con el miedo que estamos experimentando en este momento ante la COVID. Y entonces, ¿nos paraliza o huimos de qué? Esa es la pregunta que viene a nuestra mente ahora. Podría ser. Entonces, nos paraliza precisamente de lo que viene para nosotros, del futuro, porque es un futuro que no conocemos. Entonces, para eso, te voy a pedir que tengas ahí a la mano algo para apuntar, porque ahorita nos empezamos a poner serios y empezamos a tener, aparte de la información, que puede ser muy bonita, muy interesante, ¿qué hago con toda esta información? A mí me gusta decir, información sin acción solo es acumulación y no genera ningún cambio. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Es decir, si el miedo me está diciendo que no estoy preparado, entonces, ¿cómo nos preparamos? Primero, poniendo atención. La pregunta que puede salir aquí es, ¿atención a qué? Primero, al momento número 2, que es el presente, recordemos, y después de poner atención a este momento, es el momento 3. La siguiente pregunta puede ser, ok, vamos bien, ¿cómo lo hago? Para eso, entonces, apunta ahí la primera pregunta. Estas son preguntas que te va a permitir entender por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo, o por lo menos identificar algo que ni siquiera te habías dado cuenta. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estoy viviendo? Es decir, antes tenías una rutina y ahora cambió. ¿Qué estás viviendo? Hay un ejercicio que utilizamos muchas veces en coaching que se llama la rueda de la vida.
Y te lo voy a poner únicamente la primera parte aquí para que me entiendan. Nuestra vida se conforma de diferentes facetas. A ver, yo voy a poner un ejemplo ahora. Puede ser la parte de salud física, que ahí puede ser ejercicio y alimentación. Está la familia, están los amigos, está la pareja, están los negocios, están los hobbies. Entonces ya tenemos 7 componentes. Está la espiritualidad, 8 componentes, y así podemos ir agregando los que querramos. Entonces, haz en tu mente esa lista, y en cada una de esas listas, de esos ítems de tu vida, empieza a poner qué estás viviendo ahora. La siguiente pregunta, vamos poniéndonos más serios cada vez, por favor. ¿Cómo cambió mi vida? Es decir, ya sabes qué es lo que estás viviendo. Ahora compáralo con lo que estabas viviendo anteriormente y te das cuenta cómo cambió tu vida en cada uno de esos ítems. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta qué cosas han cambiado para bien y qué cosas son las que no te gustan. Pero para eso necesitamos entonces ir a la tercera pregunta, es ¿cómo lo estoy viviendo yo? Por ejemplo, una de las causas más frecuentes de que me han consultado ahora es no me gusta estar encerrado. Es decir, antes tenía libertad y ahora me siento prisionero. Ok, entonces, ¿qué estás viviendo? Estoy en mi casa, siendo muy objetivos. Estoy en mi casa encerrado todo el día. ¿Cómo cambió mi vida? Que antes tenía libertad de moverme y ahora no. ¿Cómo lo estoy viviendo yo? Esto me genera frustración. Ok, entonces, detrás de esa frustración vamos a ir profundizando un poquito más. Es decir, ¿qué es lo que me genera frustración? ¿Qué es lo que me impide hacer el estarlo viviendo de esta manera que me toca vivirlo ahora? ¿De acuerdo? Y con esto entonces ya empezamos a tener una nueva información que para nosotros ya va a ser algo conocido, y con esto entonces ya me puedo proyectar a un futuro. ¿De acuerdo? Por favor, pónganme en el chat si vamos bien, así podemos continuar. ¿De acuerdo? Entonces espero que hasta aquí vayamos como muy, muy claros en estas 3 preguntas que nos van a permitirnos entrar en el hoy. Recuerden que si mi mente está en el futuro, me pierdo de todo lo que estoy viviendo hoy. Es como cuando voy en el carro y de repente voy pensando en muchas cosas, llego a mi casa y ni me enteré cómo llegué, a que les ha pasado también. Entonces, eso pasa cuando nuestra mente, y es la naturaleza de la mente que está viajando constantemente al futuro y al pasado. Entonces, con estas preguntas lo que vamos a hacer, o lo que pretendo, es que nos podamos centrar en lo que estamos viviendo hoy. Muy bien. Y entonces, ¿cómo me voy a proyectar al futuro? Porque hacia un rumbo tenemos que caminar y tenemos que avanzar. Entonces, ya con esta información, la siguiente pregunta es, ok, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? Ya sé que esto es lo que tengo, ¿qué quiero? Y con eso, igual, vamos con cada uno de los ítems que ya has marcado en tu lista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quieres? La segunda pregunta ¿es realista? Porque nos encanta fantasear. Nos encanta idealizar tantas situaciones que a la larga no nos van a servir de nada, porque solo nos van a frustrar al saber que no es posible. Si mi primera respuesta fuera, quiero que todo vuelva a ser como antes, la segunda me dice, ¿es realista? Definitivamente no. No va a volver a ser como antes. Entonces ahí es donde, ok, regresas a la primera pregunta para ponerte un poquito más objetivo y más realista. La tercera pregunta para esto entonces va a ser, ok, para eso que quiero, que sé que sí puedo lograr, ¿qué necesito? Y haz tu lista de las cositas que necesitas. Por ejemplo, si lo que necesitas es, ok, si lo que quieres es ahora empezar a hacer un negocio online, perfecto, ¿es realista? Sí, es realista, lo puedo hacer. ¿Qué necesito? Pues primero necesito decidir qué producto voy a vender, por ejemplo. ¿Qué producto voy a vender? ¿Dónde lo voy a conseguir? Necesito tener una plataforma para venderlo, necesito a alguien que me haga las ventas porque no sé cómo, necesito aprender cómo cobrar en internet. Entonces haces un listado de todo. Después de que todo eso ya lo tienes, pasas a la cuarta pregunta. ¿Qué de todo ese listado tienes ya? Si te das cuenta, con estas acciones, tu futuro ya no se ve tan incierto. Como ya no es incierto, te da una cierta tranquilidad, y como estás tranquilo, el miedo pues desaparece. ¿Por qué? Porque ya no te toma por sorpresa el futuro, porque te estás preparando. Entonces, ¿qué cosas tengo ya? Ok, necesitaba, por ejemplo, una computadora, necesito saber quién hace páginas web, eso ya lo tengo. Necesito un producto, eso todavía no lo tengo. Necesito aprender a cobrar, pues no sé cómo cobrar por internet. Pues, ok, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué puedo hacer hoy? Todo eso que no tengo todavía es lo que puedo empezar a hacer. ¿Qué puedo hacer hoy? El primer paso, y ahí empiezan a hacer, pues, muchísimos, los pasitos uno por uno de qué es lo que realmente pueden hacer a partir de hoy.
puedo empezar, hoy podría tomar la decisión de qué producto voy a vender, por ejemplo, por poner ese ejemplo. Pero puede ser, ¿qué quieres hacer con tu salud? ¿Estás con sobrepeso? Ok, ¿qué puedes hacer hoy? ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás en casa? ¿Es realista que puedes bajar peso estando en cuarentena en casa? Sí, ¿qué necesitas? Pues necesitas, y ahí vas haciendo tú tus propias, pues vas haciendo tu propio camino, ¿sabes? Creo que a la larga de eso se trata, que podamos ir eh, construyendo nuestra propia vida y a la larga ese es el fin de esta charla, de que hayamos quedado como un poquito más claros en lo que, pues bueno, en lo que estamos viviendo cada uno. Así que voy a terminar ya esta plática con dos frases. Estas dos frases están en mi segundo libro y se las comparto por aquí. La primera es, el dolor aparece en la vida cuando algo tiene que cambiar. Es decir, por ejemplo, ahorita la COVID viene a nuestra vida, no nos gusta, es incómodo, es doloroso, algo tiene que cambiar. ¿Qué va a cambiar en nuestra vida? Y segundo, no hemos aprendido a ver la lección del dolor mientras lo transitamos, sino hasta después que lo hemos pasado. Y eso quiere decir que cuando vemos en retrospectiva, es cuando aprendemos la lección. ¿No crees que sería mucho mejor que mientras estamos en este dolor, en este algo que tiene que cambiar, vamos aprendiéndolo mientras duele, mientras sea un poquito incómodo? Sería mucho mejor y creo que es muchísimo más proactivo de parte nuestra y pues obviamente si no estamos con miedo generando esos químicos en nuestro cuerpo constantemente, que algo de lo que se activa es un sistema nervioso que se llama simpático, que cuando mantenemos durante mucho tiempo el miedo, pues sabes, ya no es tan simpático porque empieza a afectarnos nuestra salud. Entonces de eso se trata. Estamos atravesando una experiencia, no le vamos a poner mala, sino simplemente incómoda, que genera cierto dolor. Ok, vayamos aprendiendo cuál es la lección ahora, mientras lo transitamos, y no hasta después que ya hayan otras respuestas. Así que con eso yo termino mi charla. Les doy muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a Avanten por la invitación. Y por aquí les comparto también las redes por si en algún momento pues quisieran hacer un comentario, lo que sea. Y pues bueno, ya. Con eso me despido. Mil gracias. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y listo. Quedamos pendientes por si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Morales. Y efectivamente tenemos bastantes preguntas a su interesante presentación. El señor Carlos Maestre nos pregunta, ¿el miedo puede afectar o empeorar la salud de un paciente? Definitivamente. Yo creo que contesté justo con lo último que estaba diciendo. Cuando por ejemplo, tenemos un empleado, imaginemos así, tenemos un empleado y le estamos exigiendo tanto que no le permitimos descansar, no le permitimos comer, no le permitimos recrearse. Al final, este empleado va a sufrir algo que se llama el burnout. Es decir, lo vamos a quemar, lo vamos a fundir. Con nuestro cuerpo estamos haciendo exactamente lo mismo cuando mantenemos el miedo durante tanto tiempo, porque estas hormonas contrarreguladoras, estas citoquinas proinflamatorias, estos neurotransmisores, están actuando más sobre algunos órganos y entonces están haciendo lo mismo, les están exigiendo de más constantemente y en algún momento, pues definitivamente, nuestro cuerpo también va a tronar. Entonces, definitivamente, la respuesta corta sería sí, afecta a nuestra salud mantener el miedo durante mucho tiempo. Gracias, doctor. Otra pregunta, el señor Fernando Calderón. ¿Cómo superar el miedo a perder el trabajo? Hay empresas que en estos momentos están creando pánico entre sus empleados para que uno trabaje sin alegar derechos. Perfecto. Importante aquí, ¿cuál es el miedo? Ok, el miedo es perder el trabajo. ¿Qué pasa si cuál es la historia que te estás contando detrás de voy a perder el trabajo? Quiere decir, ¿para qué es lo que no estás preparado? No estás preparado para conseguir otro, no te sientes capaz, y se trata no de buscar culpables afuera, de decir, no, es que la situación está difícil, sino, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con la información que tú tienes que te hace ver que va a ser difícil después conseguir otro trabajo? De repente, el perder el trabajo, no sé si han leído, hay otro libro que se llama, se los recomiendo también, se llama La Vaca, del doctor Camilo Cruz. De repente el trabajo que tienes ahora es la vaca, es esa vaca que te está dando de comer ahora, pero que tampoco te permite avanzar. Entonces, el perder el trabajo ahora, quítale perder el trabajo, ponle otro nombre. El perder es algo negativo y que te apachurra. Ponle el nombre de, ok, voy a cambiar de trabajo.
Entonces ya eso te mueve, ya te pone en una posición, una actitud un poquito más optimista de que sí, eres capaz de encontrar otro trabajo y que de repente va a ser el momento que estabas esperando para hacer aquello que tanto has retrasado durante tanto tiempo. Excelente. Pregunta Adrián, ¿cómo evitar que el positivismo nos ponga en estado pasivo, al punto que bajemos la guardia ante posibles amenazas o dejemos pasar oportunidades? Ok, el positivismo. Yo creo que está muy bien tener ese sentido de positivismo. Sin embargo, no debemos permitir que este sentido de ser tan positivos nos quite el sentido común. Es decir, si yo sé que allá afuera hay un virus que es muy contagioso y que tiene efectos bastante fuertes en la salud, entonces, ¿para qué me voy a arriesgar? Es decir, no voy a decir yo soy muy positivo y creo que no me voy a enfermar. ¿Para qué me voy a arriesgar? Ahí estoy perdiendo el sentido común. Entonces yo creo que ahí ya no es tanto el positivismo, sino como el que estás idealizando o estás queriendo creer algo que en realidad no está pasando. Posiblemente también detrás de ese positivismo excesivo haya un poquito de miedo. ¿Valdría la pena hacerte esa pregunta? Ok, muy bien. Evelyn Lugo nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre miedo y ansiedad? Mira, el miedo es una emoción que genera en nosotros un químico. La ansiedad, eh, la ansiedad es cuando tu mente está en el futuro. La ansiedad, a ver, vamos a decir que la ansiedad y el estrés tienen efectos muy similares en el cuerpo, simplemente que el estrés es algo que conocemos y la ansiedad es algo que no. ¿Qué quiere decir esto? Que el estrés es por algo que me pasó en el pasado y la ansiedad es por algo que me pasó en el futuro. Entonces, si tienes muchas ansiedades, ¿qué historias te estás contando que te hacen sentir estas manifestaciones en tu cuerpo? Entonces, eso lo estás creando tú en tu mente. El miedo que también puede ser secundario a tener esa ansiedad por las historias que te estás contando, o puede ser, eh, un peligro real. Entonces, poniéndolo un poquito más sencillo, la ansiedad se queda en la mente y el miedo es lo que se manifiesta en tu cuerpo. Muchas gracias, doctor. Una pregunta de Alexander Vargas. Si Gracias. uno es una persona que tenía el tiempo empeñado en estudio y trabajo y luego de eso pasa a estar todo el tiempo en la causa, obviamente que causa un poco de frustración. ¿Cómo sobrellevar eso? Ok, yo creo que las preguntas que que di al final, creo que pueden ayudar bastante y preguntar qué es lo que realmente te causa frustración. Obviamente es el que los planes, a todos se nos frustraron los planes, porque ahorita definitivamente cambió todo. Pero ¿qué es lo que a ti te genera frustración? El no poder hacer un proyecto, por ejemplo, el trabajo y los estudios que has mencionado. Eh, Detrás de ese ya no poder hacer con los planes, de no seguir con los planes, vamos a profundizar un poquito con esto. Cuando tú te visualizas logrando esos estudios y ese trabajo que tenías, que llevabas desde antes, en el momento uno, vamos a llamarle, ¿cómo, ¿cómo te visualizabas en el futuro? ¿Cómo creías que te ibas a sentir? Y ponle un nombre a esa emoción, te ibas a sentir satisfecho, te ibas a sentir capaz, te ibas a sentir valioso, te ibas a sentir amado, qué sé yo, ¿cómo? Eso es algo muy personal. Y entonces pregúntate si la frustración va por ahí, de que ya no te vas a poder sentir de esa manera. Y como ya definitivamente los planes tienen que cambiar, hazte las preguntas que te compartí al final para que puedas profundizar un poquito y quitar esa frustración y empezar a reinventarte otra vez. Yo creo que eso es lo importante. Por eso el título de este seminario se llama Recalculando. Es recalcula cuál es tu nueva ruta. Si tenías ese trabajo y esos estudios y eso te iba a llevar al éxito, ahora recalcula tu ruta. Habrá otra forma de llegar. Te regreso aquí unas páginas para que puedas ver las preguntas por si las quieres tomar foto y para que puedas profundizar más. Bueno, mientras vemos el slide claramente, cómo nos preparamos. La última pregunta, doctor, para cerrar este ciclo, eh, viene de Luis Altamirano. Está bien, yo no muestro ni tengo miedo, sin embargo, todas las personas alrededor mío en estos momentos tienen pánico para manejar esas emociones alrededor. Miguel, creo que te perdí un momentito en la pregunta.
Miguel. Aló, nuevamente, doctor, ¿me escucha bien? Ahora sí, ya, muchas gracias. Ok, sí. Nos pregunta Luis Altamirano, yo no tengo miedo, estoy controlado, sin embargo, toda la gente alrededor mío sí tiene mucho miedo. ¿Cómo controlo esas emociones alrededor mío? Ok, perfecto. Yo creo que aquí vamos a recurrir a una teoría que se llama la teoría del espejo. Esto quiere decir que yo me empiezo a reflejar en los demás. Lo pongo con un ejemplo muy sencillo y les cuento una pequeña historia. La primera vez que yo llegué al hospital y me ponen una radiografía en el negatoscopio, me dicen, ok, interpretar la radiografía. La información que yo tenía, como no tenía absolutamente ninguna idea de lo que era una radiografía, mi interpretación fue simplemente decir, bueno, es una radiografía del tórax y se acabó. Cuando cambié mi información, es decir, cuando ya estudié y me explicaron y me vuelven a poner una radiografía, la interpretación que doy es totalmente distinta y puedo decir, esta es una radiografía de tórax en proyección posterior-anterior que está muy bien penetrada, está girada a la derecha, etcétera. Lo que cambió, la radiografía era la misma, pero lo que cambió fue mi información. Ahora, lo que quiero hacer énfasis aquí es que la información que yo tengo es lo que empiezo a proyectar en los demás. Entonces, empiezas con una afirmación de yo no tengo miedo, pero lo empiezas a ver en los demás. Y de alguna manera, si lo quieres controlar, si quieres controlar el miedo en los demás, ese miedo posiblemente solo sea una proyección tuya que a veces nos cuesta aceptar, ¿sabes? Y entonces es mejor que alguien más tenga miedo y no yo. Entonces, valdría la pena que profundices un poquito en esto, de si realmente sí hay un cierto miedo y que yo simplemente lo veo reflejado en alguien más. Y si no es así, pregúntate por qué o de alguna manera te afecta a ti el que los que están a tu alrededor tengan miedo.